Hebreos, hermanos, es donde hemos estado estudiando las últimas semanas. Hemos ido avanzando y hemos ido aprendiendo de cada uno de los personajes algo nuevo para nuestras vidas. O algo a veces no tan nuevo, pero a veces algo que teníamos olvidado. Cosas que nos pueden a nosotros ayudar a entregarnos o a hacer un mejor trabajo en las cosas de Dios. A veces que por cuestión de la costumbre, por cuestión de la rutina, por el tiempo, olvidamos ciertos detallitos que le dan valor o que le dan mayor énfasis a las cosas que hacemos por nuestro Dios. Y estos personajes nos han enseñado a dar lo mejor de nosotros. Estos personajes nos han enseñado a no mirar atrás. Nos han enseñado la necesidad que nosotros tenemos de ver el futuro, de ver más allá de lo que simplemente tenemos al alcance de nuestra vista. Y hoy en esta tarde estudiaremos a otro personaje más allá en Hebreos capítulo 11, versículos del 23 al 29. Hebreos capítulo 11, versículos del 23 al 29. El personaje que hoy vamos a ver, dice Abraham. Ok. Hebreos capítulo 11, versículos del 23 al 29. Y de lo que vamos a hablar hoy es de Moisés. Hebreos 23 al 29 dice así: Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron del decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de Faraón, escogiendo antes el maltrato con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas los vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenían puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no teniendo la mirada del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. En esta historia que hoy vamos a estudiar, Moisés nos va a enseñar resistencia. Resistencia es lo que hoy vamos a aprender. Porque Moisés es un personaje que hizo grandes cosas con muchas personas y que era poco valorado por las personas a las cuales él les estaba guiando y les estaba ayudando. Y tuvo que resistir muchas circunstancias adversas, tuvo que resistir muchas circunstancias difíciles. Pero el resistir le permitió alcanzar. El mal siempre tiene algo que ofrecernos. Y las cosas que nos muestran el pecado siempre es atractivo. Parecen buenas, parecen convenientes. Pero nosotros tenemos que ser capaces de analizarlas, de verlas, de observarlas. Y cuando sea el caso, si es que toca, resistirnos a ir tras ellas, concluyendo que nuestra vida eterna es mejor. Que aguantar hasta el final sin llegar a desesperarnos siempre será la mejor opción en cuanto a decidir si estar con Dios o alejarnos de Dios. Mientras andemos por la vida, mientras andemos por donde nos movamos, nosotros encontraremos cosas que nos incitarán a alejarnos de Dios. Pero en nosotros está el poder analizarlas y decidir si las tomamos o no las tomamos. No es culpa de nadie más, ni depende de ninguna circunstancia, sino del hecho de que tú seas capaz de aguantar y de resistir. El llamado allí va a estar. Y será algo, como les digo, algo bonito, que cuando ustedes lo vean van a decir, yo lo tengo que tener. Pero cuando lo analizan, dicen, eso no es para mí. Esto fue lo que hizo Moisés. A través de este estudio nosotros trataremos de aprender a dejar los placeres, o
trataremos de alejarnos de ellos, de dejarlos atrás. Trataremos de buscar o de pensar en el final del camino, en la meta que tenemos por delante, y no solamente ir viendo el camino que vamos recorriendo, que es importante observar el camino, pero también poner la vista en a dónde queremos llegar. Debemos de aprender a resistir, a estar dispuestos, porque la resistencia tiene que ver con nuestra disponibilidad de querer hacerlo, no solamente con el hecho de pararse como un árbol, sino de ser capaces de decidir querer resistir. Cada uno de nosotros debe de ser capaz de dejar lo que me gusta por hacer lo que a Dios le gusta. De dejar atrás cosas o recursos que me alejan de Dios, sabiendo que mi premio con Dios vale cada uno de los esfuerzos que yo haga. Aprender a ver con los ojos de Moisés es algo que, si no estamos muy atentos, cuando no nos damos cuenta, somos atrapados por eso. Es como cuando un niño nace, cuando va creciendo, y que él tiene una enfermedad con los ojos. Él piensa que todos ven como él ve. Él no sabe exactamente que ve mal hasta que le dicen que ve mal. Y hasta que va al doctor se da cuenta. No sé si ustedes alguna vez han visto cómo a una persona que es daltónica le dan unos lentes para poder ver todos los colores y se emocionan. Porque nosotros tenemos eso tan natural, pero ellos nunca lo han visto, que al verlos les produce esa alegría, les produce esa felicidad que los lleva hasta las lágrimas. Lo que vamos a intentar hacer es, a través de la resistencia, ponernos esos lentes para ver cómo Moisés veía los placeres o las ventajas que producía el pecado y cómo estos eran temporales, porque a veces no lo logramos ver. A veces tenemos enfrente de nosotros la oportunidad y sentimos que esa oportunidad es de oro, o que esa oportunidad es única y que nunca más la vamos a poder volver a tener, y nos vamos tras ella. Pero ver como vio Moisés nos hace razonar de una forma distinta, porque nos hace entender que es pasajero. Ser capaces de resistir es entender eso, que todas estas cosas un día se van a acabar, y que nosotros podemos ser mejores a ellas, y que nosotros podemos salir sin dejarnos vencer. ¿Qué tenía Moisés enfrente? Moisés tenía oportunidades no sencillas, oportunidades realmente buenas. Tenía la oportunidad de ser parte de una de las naciones más importantes. Tenía la oportunidad de disfrutar de muchas cosas, de cosas que no cualquiera tenía. Tenía la oportunidad de ver, de comer, de tener lo que tal vez otros deseaban. Sin embargo, él también tuvo la oportunidad de darse cuenta que éstas corromperían su vida y que solamente sería momentáneo, pero que más adelante estaba algo mejor que valía la pena esperar. Hay una práctica que hicieron para ver qué niños iban a ser ricos o iban a tener más oportunidades cuando fueran grandes. Se les ponía en un cuarto y se les daba un dulce, un bombón, algo que al niño le gustaba. Y le decían al niño: si te esperas a que yo regrese, te voy a dar 2 de este mismo caramelo, de esta misma golosina que tú tienes enfrente. La mayoría de los niños no lo podía resistir. Tomaba el caramelo y se lo comía pasado, no digo que de inmediato, pero pasado 1 minuto, pasado 2 minutos. Pero solamente había un pequeño grupo de ellos que preferían distraerse con otras cosas, que se ponían a jugar, que se ponían a platicar y esperar de esa manera que llegara la persona esta y le trajera sus 2 golosinas, o le pudiera dar sus 2 golosinas. Nosotros tenemos que ser capaces de ver eso.
El tener una golosina va a ser momentánea, pero si nos esperamos un poquito, si ustedes se fijan, era esperar 5 minutos, era esperar un lapso corto de tiempo, pero cuando tenemos la tentación enfrente, cada minuto cuenta, cada minuto se hace difícil. Pero si esperamos ese poquito, vamos a tener algo más grande y vamos a tener algo mejor. Esto es lo que Dios nos incita a hacer. Espera, resiste, no te dejes llevar, no te desesperes, ni por tus impulsos, ni por lo que tienes enfrente, aguanta, que es solo cuestión de resistencia. La carrera del cristiano no se trata de llegar primero que los demás, sino saber resistir el paso que hay que llevar. Moisés fue un líder que lideró a una gran nación. Se cree que eran aproximadamente, o eran más de 2 millones de personas las que Moisés tuvo que llevar a través del desierto. No fue una tarea fácil, al contrario, era una tarea difícil. Era tratar de liderar no solo a su familia, no solo a unos cuantos más, a una pequeña ciudad, sino era tratar de liderar a muchas personas. Él, dice el Señor, que tenía grandes cualidades. Era una persona humilde, era una persona mansa, era una persona obediente. Y en estas partes era en donde él iba a estar siendo puesto a prueba. Y si ustedes se fijan, en todas ellas se trataba de resistir. Se trataba de aguantar. Vamos a estudiar un poco acerca de Moisés para dar contexto. Moisés era un levita, fue hijo de Amram y de Jocabed, nació en Heliópolis, era una ciudad comandada o gobernada por Egipto, fue adoptado por la hija de Faraón y educado por Faraón como un hijo de él, donde él fue expuesto a todos los conocimientos y toda la sabiduría de los egipcios, según dice Hechos capítulo 7, versículos del 20 al 23. Llegó a ser un varón poderoso en sus palabras, en sus obras. Moisés tuvo la oportunidad de tener todo a sus pies. Él estaba con la hija de Faraón, siendo parte de la ciudad. Él estaba siendo educado en estos conocimientos, pero aún así, él sabía de dónde venía. Aún así, él sabía las cosas que él tenía que hacer. Dios proveyó para que, aunque fuera parte de Faraón, aunque fuera parte de la familia, él estuviera siendo educado como en una familia hebrea, en donde las cosas que también él aprendía ahí eran importantes, y donde ese conocimiento le iba a estar ayudando a él a tomar las decisiones adecuadas. La familia de Moisés estaba constituida por su papá, por su mamá, por sus hermanos Aarón y Miriam o María, depende de la versión que usted lo lea. Y estos fueron parte importante en su día a día. Entonces, mientras él había sido hebreo, era hijo adoptivo de la hija de Faraón, donde tenía acceso a todo como parte de la familia de Faraón, pero al mismo tiempo tenía la educación hebrea que le ayudó a él a conocer todas las cosas que el Dios verdadero pedía que hicieran sus hijos. Él se estuvo desarrollando 40 años aproximadamente, duró en Egipto. Luego 40 años anduvo fuera de Egipto para luego regresar a Egipto otra vez a enfrentar a Faraón y poder así liberar al pueblo. En el Islam, Moisés es uno de los profetas que más se menciona. Es una persona importante en la religión judía, en la religión islámica y en la religión cristiana.
Todas estas referencias son puestas como un gran hombre de Dios que fue capaz de liderar a un pueblo para sacarlo de la esclavitud y poder llevarlo a la libertad. Pero las cosas que él fue aprendiendo mientras era niño son las que lo fueron desarrollando para que 80 años después, recuerdan ustedes, siempre nos cuentan la historia de Moisés siendo puesto en un canasto, llevado por el río hasta donde la hija de Faraón lo encontraba, para que 80 años después de ese evento, Moisés pudiera regresar como aquel gran libertador. Moisés fue un hombre que se desarrolló en el desierto, que se desarrolló en una vida difícil, pero que al mismo tiempo pudo aprender cosas de la buena vida. Entonces él tenía esos dos campos en su vida. Hasta los 40 años, él gozó de todo lo bueno que Egipto podía ofrecerle. Después de los 40 años, él anduvo en el desierto como pastor. Cada una de estas etapas le enseñó lo que él iba a necesitar para poder trabajar, para poder liberar al pueblo. Mientras estaba en el palacio, él aprendió la cultura, la educación, las costumbres, la alimentación, la vestimenta, la visión. ¿Ok? Mientras estaba en el reino, él estaba aprendiendo todas estas cosas. Supo cómo pensaban, supo cómo creían, supo cómo se vestían, supo cuál era su objetivo como nación. Todas estas cosas eran de las que estaba empapado. Después, 40 años más que duró en el desierto, aprendió otras cosas. Aprendió la soledad, aprendió la angustia, el fracaso, la persecución, la crítica, la murmuración. Porque en estos días ya no era todo color de rosa. Ya no era todo necesariamente lleno de sirvientes, en donde, me imagino de esta manera, en donde en sus primeros 40 años la gente lo servía y lo respetaba con el simple hecho de verlo. Ahora está ya en un lugar desconocido, solo con sus ovejas, solo con sus animales. Pero también eso le permitía madurar, le permitía aprender. Por eso es importante que nosotros sepamos sacar de cada una de las etapas de nuestra vida cosas que nos ayuden en nuestro andar cristiano. Las cosas que nos pasan no son mera casualidad, son parte del plan de Dios que está llevando para desarrollarnos. Esto era lo que le pasaba a Moisés. Moisés andaba en el palacio desde que era bebé, pero estaba siendo educado, estaba siendo llevado al plan de Dios. Cuando anduvo en el desierto, momentos totalmente contrarios, sin embargo, lo estaba ayudando a poder aprender las cosas que iba a necesitar. Tal vez eran momentos de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucho caminar, de mucho asolearse, de mucho frío. Pero cuando libera al pueblo de Israel, esto fue importante. Él sabía lo que significaba andar por el desierto, sabía lo que significaba guiar, sabía lo que significaba ser un líder, sabía lo que significaba estar al frente de muchas personas, porque era lo que había estado haciendo en estas 2 etapas de 40 años. Después de la comodidad, vino la incomodidad. Después de las buenas ropas, vinieron los trapos, vinieron la ropa menos elegante. Después de tener todo lo que era necesario, ahora tenía que buscar él su propia comida. Después de estar en la ciudad, ahora estaba en el desierto. Pero a pesar de que las circunstancias cambiaban, lo que Moisés, la misión que Moisés tenía, que él sabía que tenía que hacer, no se había olvidado. Tal vez muchos pudimos haber caído en los placeres de Faraón. Tal vez muchos de nosotros pudimos haber caído en la tristeza del desierto. Pero Moisés, cuando tenía en mente, o como tenía en mente todo lo que tenía que hacer, podía seguir resistiendo. Las circunstancias
siempre van a variar, pero lo que no debe de variar es nuestra convicción. Las dificultades siempre van a venir y habrá momentos buenos y habrá momentos no tan buenos, habrá momentos fáciles y habrá momentos difíciles, pero tu formación y el carácter que tú tienes como persona, de la decisión que tú has tomado de ser cristiano, no debe variar. No debe de ninguna manera cambiar. Tú bien puesto el objetivo. Allá es a donde voy, aquella es a la meta que yo tengo que seguir. Tal vez tenga que hacer algunos ajustes en el camino, tal vez tenga que caminar más rápido, caminar más despacio, tal vez tenga que en algún momento descansar, pero voy directo o voy caminando hacia mi objetivo. Después de todos estos años, después de haber sufrido y de haber disfrutado, llega el momento en el cual Dios le llama. Y es momento de regresar a Egipto. Es momento de liberar al pueblo. Se enfrenta a Faraón. Éxodo nos hablan acerca de las 10 plagas y acerca del tiempo que el Faraón los deja ir. Moisés abre el mar y todos pasan como si fuera en seco. Después de eso el pueblo se queja y se queja y se queja, y lo podemos ver a lo largo de Levítico, Números, para que al final Moisés solo viera de lejos la tierra prometida y no pudiera entrar en ella. Llegamos a Deuteronomio, donde el pueblo ya está listo para entrar, pero no por las manos de Moisés, porque Moisés ha muerto, sino por las manos de Josué. Conquistan el reino y llegan a la tierra prometida. Habíamos platicado ya de lo que Abraham pasaba, de lo que Abraham hizo para que el pueblo tuviera bien presente el dejar la tierra, de dejar su tierra, de dejar su parentela para caminar. Y Moisés estaba concluyendo lo que Abraham había empezado. Salió rumbo a la tierra prometida y Moisés llevó al pueblo hasta la tierra prometida, aunque él quedó a la orilla de esa tierra. ¿Qué le hizo a Moisés poder hacer todo este movimiento? ¿Qué hizo que Moisés se esforzara tanto? ¿Y cómo yo puedo aprender de él? Bueno, es que él se creyó lo que era. Él creyó que la promesa que se le había dado, que la oportunidad que él tenía, era para él. Válgame la redundancia. Dice Hechos, capítulo 7, versículo 22. Se me hace importante esta cita. Dice así, les voy a leer desde el 20. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino corazón de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al verle a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero Moisés pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido. Fíjense ese texto. Desde el momento en que Moisés está intentando ayudar a este hombre cuando mató al que estaba maltratando a un egipcio, desde ese momento Moisés podemos verlo convencido de lo que él tenía que hacer. ¿Sí? Él dice, la escritura dice, Moisés pensaba que sus hermanos comprendían que Dios tenía una misión para Moisés. Lo malo fue que no lo entendieron, pero Moisés sí sabía qué era lo que tenía que hacer. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué a nosotros nos puede ayudar a ser como Moisés? Bueno, creérnosla. Creernos lo que somos nos dará resistencia. Resistencia a ser cegado por el poder
por el dinero, por el renombre. Moisés no obraba como diciendo, pues a ver cómo nos toca, sino obraba como diciendo, yo sé quién soy, yo soy el libertador. Por eso en Hebreos capítulo 11, versículo 23 en delante, dice que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Dejó de llamarse o dejó de aspirar a ser un faraón. Imagínense eso. Se resistió a ser un faraón porque él tenía una misión y se creía la misión en sí. Él era el hijo adoptivo de la hija de Faraón. Él era heredero o era parte de los herederos al trono de Egipto. Todos los tesoros de Egipto estaban a su disposición. Era instruido, era conocedor, era un hacedor de grandes cosas, era el príncipe, era un erudito, era un general, era un orador, era un hombre próspero, que podía tener lo que deseaba, pero lo hizo, pero resistió a eso, renunciando a todo lo que le ofrecía y prefiriendo ser lastimado con los demás. Como que es un hombre loco, ¿no? ¿Quién va a ser capaz de dejar lo bueno por lo malo? ¿O quién es capaz de dejar los placeres, las cosas más divertidas por el sufrimiento? Es que si lo vemos en el momento, eso es lo que estaba haciendo Moisés. Pero si lo vemos como Moisés lo veía, él estaba dejando lo malo por alcanzar lo bueno. ¿Sí? Si lo vemos humanamente, si lo vemos con nuestros ojos, decimos, él está dejando lo bueno por lo malo. Pero si lo vemos con la fe, nos damos cuenta que él está dejando lo malo por lo bueno. Porque Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Fíjense en esta expresión, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Qué significa rehusó? ¿Qué significa rechazó? Significa que no era solamente el hecho de que un día se fue de la casa, sino que implica el que le hubo oposición cuando él prefirió irse, sino que significa que alguien le decía, hey, pero ¿por qué te vas? Mira, te estoy dando todo, aquí lo tienes, agárralo. Rehusar quiere decir, tú mismo decir, no quiero, ¿sí? A una oferta que tienes. Rechazar quiere decir, tú mismo despojarte de algo que te están ofreciendo. No puedes rechazar lo que no te dieron. No puedes rechazar lo que no te están ofreciendo. No puedes rechazar una opción que tú no tienes. Tienes que rechazar algo que se te está dando. Entonces, Moisés, cuando se aleja de esto, no solamente se fue como diciendo, yo ya me voy, sino se fue pensando. Tomó una decisión calculada, podríamos decirlo así. Él decidió hacer lo que tenía que hacer. Él fue capaz de ver, de analizar, decir, ok, tengo todo esto. Tal vez escuchaba a su mamá adoptiva diciéndole, hijo, no te vayas. Yo he estado contigo, mira, aquí tienes todo, ¿para dónde vas? Así como una mamá le dice a sus hijos, ¿no? No hagas eso, hijo. Quédate, esta es tu casa, estas son tus cosas, son tu familia, ¿por qué nos abandonas? Sin embargo, Moisés, como vimos en Hechos, Moisés sabía cuál era su misión. Esa misión le hizo decir, es que sé que esto es humanamente bueno, sé que esto debería o pudiera ser algo agradable quedarme, pero tengo algo mejor que hacer. Tengo un mejor lugar a donde ir. Es que tener fe no se trata de hacer grandes hechos. Tener fe no se trata de tener superpoderes o ser una persona sobrenatural. Era una persona normal que simplemente dijo no a los placeres para poder seguir tras Dios. De eso es de lo que se trata. No se trata de hacer, como les digo,
querer cambiar a todo el mundo y querer hacer el mayor acto para Dios. Moisés nos enseña el que simple hecho de que tú sepas decir no a lo malo y sí a lo bueno, ya estás siendo héroe. El simple hecho de que seas capaz de resistirte. Me llama la atención que en el verso 26, la escritura dice en Hebreos 11:26, teniendo por mayores las riquezas del vituperio de Cristo. O sea, Moisés tenía como más grande sufrir por Cristo que agarrar las cosas que Faraón le ofrecía. ¿Se fijan? Lo interesante de esto es que él creyó las cosas que Dios le dijo. Él pudo ser entendido de las cosas que se le habían enseñado por medio de sus padres. Me llama la atención el verso 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Desde sus papás había algo en él, había algo que se le estaba enseñando. Dice, por la fe sus papás lo escondieron. Cuando tú tienes bien entendido quién eres, cuando tú tienes bien claro qué es lo que tienes que hacer, porque te lo enseñaron tus padres o porque tú mismo lo fuiste aprendiendo conforme pasó el tiempo, cuando tú tienes eso en ti, te dará la mayor facilidad para poder decir no a todos aquellos placeres que te alejan de Dios. Porque podrás entender lo temporal de lo que el mundo ofrece. Podrás entender que estas cosas simplemente son pasajeras y que no valen la pena. Pero que cuando te extiendes a lo que está más adelante, que cuando te extiendes como cristiano al agarrar las cosas eternas, cuando te vas rumbo a la gloria, entonces estarás tomando la mejor decisión de tu vida. Siempre habrá cosas que el mundo nos pueda ofrecer, pero siempre estas cosas nos intentarán alejar de hacer la voluntad de Dios, y siempre la decisión será tuya. No te puedo decir que nunca vas a tener ninguna tentación, porque van a venir. No te puedo decir que Dios te está poniendo el pie o te está incitando a hacer cosas malas, o que de la misma manera Satanás está intentando que tú hagas algo que tú no quieres. Siempre van a estar allí las dos opciones. Pero siempre va a estar en ti la posibilidad de poder decir no o sí. Por lo tanto, es tu responsabilidad. No podemos culpar a nadie más. No podemos decir que alguien más nos incitó a hacer lo que nosotros hacemos, porque siempre ha sido tu decisión. Y es lo que Moisés nos enseña. Moisés pudo resistir, él creyó lo que sus padres le decían, él creyó lo que él sabía, y aunque nadie le creía a él, si se fijan ustedes en Hechos 7:26, decía que Moisés pensaba que ellos sabían, pero no que ellos creían que Moisés los iba a libertar, pero no creyeron, pero no se dieron cuenta. Aunque hubiera oposición, aunque hubiera dificultad, aunque hubiera cosas que dejar, la decisión siempre fue de Moisés. Así como la decisión siempre va a ser tuya. Moisés tenía claro lo que Jesús dice en Mateo 16:26. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final pierde su alma? ¿De qué sirve que tú hayas dicho, yo he disfrutado mucho la vida, si vas a ser condenado por una eternidad? ¿De qué sirve que tengas cosas valiosas? ¿De qué sirve que tengas grandes experiencias si tu alma está corrompida? Al final de la vida, al final del tiempo, espero que no te des cuenta demasiado tarde, sino que al final de la vida puedas decir, valió la pena cada momento que serví a Dios, a pesar de que fuera difícil.
Porque pude comprender que todo lo demás era temporal. Porque pude comprender que todo lo demás no servía de nada. Porque cuando tengo la recompensa de ser llamado hijo de Dios, vale más que tener la recompensa de ser llamado hijo de un gobernante, o en este caso ser hijo de Faraón. En el 25 es lo que nos dice: teniendo por mayores las riquezas de los vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Cuando miras el futuro, ¿qué ves? Cuando miras lo que va a pasar, cuando miras hacia la eternidad, ¿hacia dónde te diriges? Esto es algo que solamente tú sabes, porque tú eres el que conoce tus pensamientos, el que sabe qué es lo que estás haciendo bien o qué es lo que estás haciendo mal a través de lo que la Escritura dice. Tú sabes si estás fallando en esto o no, pero es importante que haya al final del camino por el que tú estás yendo. ¿Qué hay al final de la decisión que tú estás tomando hoy? ¿Te está acercando a Dios o te está alejando de Dios? Esto es lo que Moisés pensó. Que tengo dos opciones: me quedo con el faraón o me alejo de faraón, o me voy con Dios. ¿Qué va a haber al final de esos caminos? Eso fue lo que Moisés pensó. Él puso la mirada en la recompensa, en el galardón, que era seguir a Cristo, y puso de lado la recompensa, que era estar con Faraón. Y eso lo hizo poder avanzar con paso firme rumbo a esa recompensa. Es como les decía al principio, el niño que puso su objetivo en decir: yo quiero 2 bombones, no lo hizo resistirse el que no quisiera el bombón. Él quería el bombón, él quería el dulce. No lo hizo resistirse el que lo fueran a regañar, sino lo que hizo resistirse fue el que saber si esperaba un poquito de tiempo iba a tener el doble de lo que hoy tenía. Esto es a lo que Dios nos enseña. Pon la mirada en la vida eterna. Pon la mirada en el final. Y eso, cuando venga la tentación a ti, vas a poder decir: no, porque yo sé para dónde voy. Y sé que estas cosas no me sirven. Puedo resistirme cuando yo veo a Dios. Dice el verso más adelante: por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés pudo aguantar porque veía a Faraón, pero veía a Dios. Y eso le decía: he reconocido, sé bien quién es Dios, sé para dónde voy. Si yo estoy con Dios, ¿por qué voy a temer? ¿Por qué me voy a amedrentar? Él se mantuvo de frente, se mantuvo firme. Porque él pensó en estas cosas, porque él vio estas cosas. Una vez más, tal vez estuvo temeroso delante de Faraón, si lo vemos humanamente, sí. Tal vez cuando vio que los egipcios venían y él tenía enfrente el mar rojo, ¿pudo haberse sentido miedo? Sí. Tal vez cuando el pueblo se quejaba, ¿lo pudo haberse hecho desesperar? Sí. Cuando en vez de darle las gracias, lo criticaban, murmuraban de él, y ya no solamente el pueblo, sino a veces también su misma familia, lo pudo haber hecho decir: ya no quiero más. Sí. Pero imaginémoslo de esta manera, basándonos en estos textos. Cada vez que él estaba a punto de caer, se acordaba del premio que tiene por delante, y lo hacía resistir más. Cada vez que él estaba a punto de desistir, el darse cuenta que tenía enfrente a Dios y que Dios era el que le había prometido estas cosas, lo hacía seguir avanzando. Veía unas carreras de estos donde corren o compiten en diferentes cosas, nadando, en bicicleta, corriendo. Y muchas veces llegan totalmente cansados hasta la meta. Pero se les puede ver cuando tienen la meta enfrente, y aunque ya no pueden con sus pies, van tratando de no caerse, porque lo único que quieren es llegar.
porque todo el esfuerzo que hicieron, porque todo lo que batallaron por muchos años, allí culmina. Y luego los vemos que caen, pero que se levantan y lo único que quieren es cruzar esa línea. Luego los vemos que gatean y algunos que tratan de llegar arrastrándose, rodando, porque lo único que ellos piensan es llegar a la meta. Una vez que cruzan la meta, ellos sienten un gran alivio porque cumplieron con lo que se habían propuesto y para lo que habían trabajado por mucho tiempo. Esto se trata de resistencia. Se trata de que igual nosotros veamos la meta y no nos dejemos vencer y caigamos por las dificultades que puedan venir. No nos dejemos vencer por los placeres, porque a lo mejor si ellos se tiran va a llegar la ambulancia y los va a ayudar. Tal vez alguien más podría levantarlos y llevarlos a... Pero ellos saben que es un esfuerzo propio, porque no tendría el mismo sabor si alguien te lleva, porque no tendría la misma gloria si alguien te arrastra, si alguien te acerca a la meta. No sabría lo mismo que cuando tú tienes tu esfuerzo, tu sudor, tu sangre, y te da la felicidad de decir, no fui el primero, pero lo hice. Esa es la resistencia que Dios nos está pidiendo a nosotros. Sigue aguantando. Aguanta. Resiste a todos los placeres que el mundo te ofrezca. Resiste a todas las dificultades. Resiste a todos los peligros. Y pon tu mirada en el final de tu camino. Esfuérzate. Esfuérzate por alcanzarlo. El daño siempre habrá. Estés en Cristo o no estés en Cristo, las cosas difíciles van a estar. Las cosas las vas a tener que enfrentar quieras o no quieras. Pero es mejor cuando estás con Dios. No creas que por estar alejado de Dios, las cosas van a ser siempre buenas y color de rosa. Nunca lo van a ser. Así es la vida, llena de dificultades. El detalle es que cuando estás con Dios tienes esperanza de poder llegar a un buen final y disfrutar la gloria con Él. Por eso resiste. Resiste la tentación, resiste el peligro, resiste los daños. No te detengas, sigue avanzando hasta que cruces la meta. Moisés nos enseña esto. Resistencia. Aguante. Recuerda que cuando nosotros somos fieles a Dios, fieles hasta el punto de dar nuestra vida por Él, y somos fieles el resto de nuestra vida, nosotros sabremos que un día gozaremos con Él por la eternidad. Por eso, aguanta. Aguanta, esta es la clave. Esto es lo que hoy Moisés tiene que decir. Aguanta. Recuerda que antes que todo eres cristiano. Recuerda que antes que todo eres un hijo de Dios. Por eso no te dejes. Avanza, avanza. Si quieres despacito, si quieres pasos cortos, pero avanza. No te detengas. Resiste las dificultades, resiste las adversidades y llega así un día a la meta. ¿Quieres ser héroe? Es simple. Aprende a decir que no a lo malo y extiéndete hacia lo bueno. Resiste la tentación, resiste al enemigo y disfruta de la gloria de Dios. Dios les bendiga.